Os convidados. Concedo a palavra ao senhor Lorenzo Carrasco, escritor, jornalista e editor, pelo prazo de 10 minutos. Fique à vontade, senhor Lorenzo. A palavra é sua. Diputada, es un honor, buen día. No sé si está el son. Sim, estou ouvindo. Está correcto. Bom, só a título un poco de presentar, yo participé ya, acho que unas 4 audiencias de CPI en el Congreso. La primera fue en 1991, es decir, a 30 años, sobre los peligros de la internacionalización de Amazonia, que fue en esa Cámara de los Diputados, una CPI en ese año. Después, en el 2001, fui el primer depoente de la CPI de las ONGs en el Senado Federal. Más recientemente di una comparecencia también en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sur sobre el Consejo Indigenista Misionario, el CIMI, y más recientemente la CPI de FUNAI y de INCRA, también un depoimiento. En esos depoimientos yo hice una presentación de todo lo que hemos, yo y un equipo de jornalistas, investigado sobre las orígenes del movimiento ambientalista, y esto ha sido mostrado en varias publicaciones, entre ellas Mafia Verde, ambientalismo al servicio del gobierno mundial, quién manipula los pueblos indígenas contra el desenvolvimiento de Brasil, CIMI, filho da mentira, que es mi depoimiento en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sur, y una innumerable cantidad de artículos, etc. Dicho esto, yo quiero simplemente ubicar este debate cuando se habla en sustentabilidad y en tercer sector. Estos términos vinieron salieron a luz a partir de la década de los 1980. Antes no se hablaba en tercer sector ni en sustentabilidad. Eso fue parte de un cambio en el lenguaje, ¿no? Como hoy se habla, por ejemplo, de pueblos originales, ¿no? Pues no eran, hasta la década de los 90, no había pueblos originales, había pueblos indígenas o pueblos autóctonos, había una denominación. Esto es importante porque va moldando, ¿no? Podemos decir, la terminología va mudando para acomodar a intereses, podemos decir, a otros intereses. Yo creo en la representación de lo que quiere decir tercer sector. Creo en la subsidiariedad, es decir, que la sociedad puede dar, y eso está muy establecido en la doctrina de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, en la encíclica 40º Ano, en que habla precisamente de ese término de que la sociedad precisa ser representada legítimamente, ¿no? Podemos, las decisiones políticas que tienen que ver con el bien común, ¿no? Pero es muy cuidadosa la encíclica en no plantear que estas organizaciones de subsidiariedad sustituyan o Estado, las funciones del Estado soberano, ni en el campo económico, ni en el campo social. Lo que acontece en la década de los 80, cuando la crisis económica se agudiza, es que se establece lo que se va a llamar el nuevo orden mundial, especialmente a partir de la queda del muro de Berlín, y va a ser, podemos decir, la búsqueda de establecer un sistema de soberanías limitadas sobre las naciones para el control de recursos naturales por medio de agentes no estatales. Y aquí
puedo meter parte del sector, del tercer sector, ONGs, organizaciones supranacionales, etc. Y el pretexto es variado: promoción de la democracia, derechos humanos, defensa de minorías, protección del medio ambiente, desarmamento civil, etc. Es decir, hay toda una agenda en la que empiezan a entrar organizaciones no gubernamentales, de las cuales hay una innumerable cantidad de gente de muy buena fe, y hay ONGs absolutamente que podemos decir es loable en términos de su acción. Pero hay una serie de organizaciones que tratan de sustituir al Estado. Y eso se vio muy claramente en el medio ambiente, en la política indigenista. El presidente Fernando Henrique Cardoso llegó a plantear que las ONGs en realidad eran organizaciones neogubernamentales. Y eso es una aberración. Es decir, el tercer sector no puede ser sustituto de las acciones que caben al Estado por su propia naturaleza. En todo el continente, en Iberoamérica, ¿no? se hizo campañas muy fuertes contra la neutralización de las Fuerzas Armadas como factores institucionales de construcción nacional, y se atacó todo principio de autoridad. Yo me lembro que cuando se formó Viva Río, en Río de Janeiro, en el centro de convenciones, ¿no? Se lanzó la idea del tercer sector, era en los 95, 97, no lembro. ¿Quién estaba presente como autoridad mayor para promover esta idea? Era David Rockefeller, el presidente, ahora fallecido recientemente, de la familia Rockefeller, David Rockefeller, que fue Chase Manhattan Bank, etc. Entonces, no era realmente tercer sector con muy buenas intenciones. Entonces, el problema es que se crea una cantidad de organizaciones financiadas abundantemente por agencias de desenvolvimiento de los gobiernos de la OECD. No estoy hablando de Alemania, Holanda, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá, Francia, es decir, Noruega, etcétera, etcétera. Entonces no es muy legítimo, son sectores que actúan con una agenda dictada por gobiernos extranjeros. Y ese es el grande problema, es lo que siempre he enfatizado en mis depoimientos. No hay una intención clara en todas ellas. Luego, esto está vinculado en esa década al desmantelamiento del Estado. Entonces, por ejemplo, desmantelamiento de las grandes empresas estatales. Eso estaba establecido en ese nuevo orden mundial. Entonces, aliás, yo veo con mucha tristeza que esa agenda neoliberal esté en marcha. Es decir, se está desmanchando la estructura del Estado, se está debilitando el Estado. Este tema de querer privatizar Electrobras y Petrobras, etcétera. Eso está básicamente desde la reorganización del nuevo orden mundial. Y claro, promover el rentismo globalizado, ¿no? Nós sabemos que en el orçamento de la República, 80%, es decir, de ese orçamento está todo carimbado, o más de 80%, ¿no? Y hay una pequeña proporción de eso para poder hacer investimentos públicos, ¿no? Y un régimen que nos calificamos como apartheid tecnológico, obstaculizando el dominio de tecnologías avanzadas de uso dual, especialmente nuclear y aeroespacial. En esto es importante destacar que, por ejemplo, Greenpeace, que era una de las grandes organizaciones financiada abundantemente del exterior, movió una campaña intensa contra la energía nuclear. Y esto es importante porque hay que lembrar que el presidente Ernesto Geisel tenía un plan de 8 plantas nucleares, lo cual en un planeamiento del Estado era absolutamente correcto. Es decir, eso hubiera evitado los apagones. Aliás, eso fue lembrado recientemente por el ministro de Minas y Energía, ¿no? Bento Albuquerque.
en el que mostró exactamente cómo ese obstáculo a los programas nucleares nos están llevando al país a un continuo de apagones y un continuo de costo de la energía. Ahora, toda la acción de las ONGs, yo puedo decir una orden, hay una cantidad, pero podemos decir, yo ubico mucho, además de aquellas grandoas de sangre azul como el WWF, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias, porque el Consejo Mundial de Iglesias financia, fue fundamental en la creación de una de las principales ONGs, la sucursal del Consejo Mundial de Iglesias, es el Instituto Socioambiental. Tuvo que ver con la creación del Consejo Indigenista Misionario, con toda la deformación de la antropología a partir de la década de los 80, especialmente después de la Constitución, y tuvo que ver básicamente por ejemplo, los movimientos contra las barragens, el movimiento de atingidos de las barragens. Y todo esto buscaba que atingir una cuestión de guerra, es decir, llevar a cabo una guerra económica. Las obras de infraestructura en Brasil, a partir de ese momento, empezaron a tener un sobrecosto entre 30 y 40% de lo que era una obra normal. Eso es una guerra económica. Y inviabilizó el Estado para cumplir las funciones de investimentos grandes en obras de infraestructura. Ustedes vean ahora, está viendo el ministro Tarcísio haciendo un trabajo magnífico de acabar las obras que están suspensas. La BR-163, que está celebrada por fin de su asfaltamiento, tiene un retraso de 15 o 20 años. ¿Por qué? Por acción de las ONGs, en un cierto sentido, un sector del Ministerio Público actuando como policía de esas políticas de gobierno mundial. Entonces, ese ataque al Estado soberano, al Estado nacional, es lo que tiene que ser cuestionado. Ya se faló en la CPI de FUNAI y del INCRA de levantar los sigilos bancarios de 3 o 4 ONGs que son cruciales para demostrar este punto. Y ahí se han cancelado, se ha bloqueado eso. Y finalmente, yo quería decir, parte de esas organizaciones, podemos decir, del llamado tercer sector, promueven, ¿no?, la agenda de la contracultura, la agenda del identitarismo, la liberación de drogas, banalización del sexo, ideología del género. Es decir, toda la política del señor George Soros también está entrando dentro de ese llamado tercer sector. Entonces, yo pienso que es muy importante la audiencia, ilustre diputada, porque sí es importante diferenciar. No todas las organizaciones no gubernamentales están metidas en esta estructura de gobierno mundial. Pero sí es importante saber, ¿no?, que existen intereses extranjeros a través de acciones de gobiernos, ¿no?, de agencias de desenvolvimiento que están interesadas en fragmentar el Estado brasileño. Desafortunadamente, la alerta que hizo el general Vilas Boas 3 o 4 años atrás, el país continúa a la deriva en una forma muy delicada y peligrosa, dado la condición que vemos en los vecinos de Colombia, Perú y Chile. Entonces, esto yo lo dejo aquí inicialmente y si hay cuestionamientos estoy a sus órdenes. Agradezco nuevamente esa oportunidad de nuevamente presentar esto, pero, repito, está todo documentado en las CPIs del CIMI, en las CPIs de la FUNAI y en la CPI de Azonquis. No estoy, es decir, es poco lo que se puede agregar en lo que ha sido documentado por 20 anos. Muito obrigado. Senhor Lorenzo, uma pergunta. O senhor disse que 80% das verbas são carimbadas, que vêm de fora do Brasil para o Brasil, né? O senhor diria... No, me refería, no me refería a las verbas que vienen de fora, ainda que el Fondo Amazonas era carimbado.
El gobierno no tenía acción en las verbas del Fondo Amazonas. El Fondo Amazonas era una decisión que tomaba el gobierno alemán y el gobierno de Noruega, aliás, el gobierno de Noruega carimbando para acciones del movimiento indigenista. Lémbrense que una vez, y esto lo denunció el propio general Vilas-Boas, apareció el rey de Noruega, ¿no?, en la reserva Yanomami, sin que hayan sido notificadas las propias Fuerzas Armadas. Es decir, era una fuerza de intervención, claramente, es decir, una violación, una interferencia en el país. Entonces, no quiere decir que no me refiero a los 80%, me refería al orçamento del país, ¿no? Es decir, que está carimbado más de 80%, es decir, pero no a de las ONGs. Perfeito. Tá ótimo. No sé si en este momento, en relación a esa pregunta que a señora fez sobre cuál es el propósito, porque eso es lo que yo podemos decir, atreverme a hablar en el sentido de ter acompañado, ¿no?, durante estos más de 30 años, ¿no?, el problema. Y yo quería señalar, es decir, complementar en las presentaciones, estuve atento, yo acho que está muy completo toda esa información. También están los libros, ¿no?, a disposición, son de cuestiones públicas, ¿no? Pero quiero destacar una cosa que es importante, que es el papel o el rol del Consejo Mundial de Iglesias, porque es el que da la secuencia del ataque que sufre la soberanía y el desenvolvimiento de Brasil. Primero, por la declaración, la reunión de Barbados en 1971, porque ahí se transforma la antropología de una ciencia que analiza y estudia los pueblos indígenas a una militancia para la liberación de los indígenas en relación a los estados considerados como un colonialismo interior. Entonces, primero se crea un ejército de antropólogos, una visión de antropología que pasa de ser una ciencia a una militancia. Y los antropólogos que van a ser llevados en esa nueva óptica van a ser organizados en el Instituto Socioambiental, en el CTI, ¿no?, el Centro de Trabajo Indígena, y otras instituciones. Primero. Segunda fase, los 500 años de genocidio. Ni la parte hispana pudo celebrar los 500 años del descubrimiento y la evangelización, ni Brasil pudo festejar los 500 años del descubrimiento de Brasil en el año 2000. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Que en realidad el proceso de mestizaje, el proceso evangelizador ibérico, en realidad fue una invasión a territorios de pueblos originarios. Y ahí se genera, básicamente, toda una narrativa de que los países, los estados, invadieron pueblos originarios. Hasta ese momento, nunca se habló de pueblos originarios. Eso fue una creación, básicamente, de esa operación en la cual estuvo el Consejo Mundial de Iglesias. Tercera fase, el momento actual. Hay que derogar la doctrina del descubrimiento. Es decir, las leyes que le dieron derecho a Portugal y España, el derecho a conquista, y que fue la base de la creación de los estados soberanos, de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, etc., está en cuestionamiento, que es lo que llaman ahora los desconstructivistas franceses las revoluciones moleculares disipadas. Eso es lo que tenemos en el continente. ¿Y qué están haciendo dentro de esta movilización social legítima? Porque hay iniquidad muy grande económica, porque hay falta de representación política en las instituciones. Más de 80% de la población de Iberoamérica no acredita en instituciones políticas ni acredita en la justicia, en los tribunales ni en las Supremas Cortes. Tal. Yo creo que en Brasil es hasta más el descrédito. Entonces,
esta manera en que se está planteando, entonces explica la derrumbada de las estatuas de Colón o de los conquistadores o los evangelizadores o la quema de iglesias. Entonces vean lo que pasó en Chile. Queman, hay una manifestación social legítima, casi la 80% de la población se manifiesta y ahí intervienen grupos, ya sea de la agenda identitaria, ya sea de los grupos mapuches, reclamando independencia de territorios. Mapuches que están en la frontera de Chile y Argentina. Es decir, hay una demanda transfronteriza. En Colombia, los grupos indígenas del Cauca también reclaman eso mismo. Yo quiero incluso mostrar rápidamente aquí un vídeo para dar este sentido. No sé si puedo compartir aquí ese... Eso se ve ahí. Agora sim. Agora Ok. sim. Vean Va. este vídeo con esta cuestión que estoy mencionando de atacar la doctrina del descubrimiento, es decir, las bulas papás que dieron derecho de contenido. Vean lo que está planteándose aquí. Obrigado. Eu agradeço o apoio aí de vocês. Bueno, eso es podemos ir a dónde va toda esta situación. Es decir, ainda no se expresa de esa manera, pero ustedes vean que es la negación del Estado, es la cuestión contra los estados. No es un asunto, claro, está en este momento focado sobre la acción del presidente Bolsonaro en relación al medio ambiente y en relación a los pueblos indígenas, etcétera, más es genérico. Esto es la creación de una guerra cultural que está en esa cuestión de abolir la doctrina del descubrimiento. Eso, un juez, Clovis Ramalete, un juez que fue del Supremo Tribunal y fue también del juez de La Haya, él le denunció precisamente eso cuando él le leyó la ley, los artículos sobre los indígenas en la constituyente. Él alertó de esto. Es decir, esto puede propiciar un radicalismo contra el Estado Nacional. Es decir, la idea de pueblo original ya es una idea de dividir entre los originarios y los intrusos.
y vean los términos: desinstrucción de un área. Es decir, los brasileños son intrusos en Roraima, son intrusos en Suyamisú, en la Suyamisú, o son intrusos en Santa Catarina, o son intrusos en Río Grande do Sul. Si el concepto de que hay originales y que hay pueblos y hay naciones, ustedes vean, es una oposición de 520 años. Eso es lo que están planteando. Esto está en Colombia, esto está en Chile, esto está en Perú, y se propagandiza en todo el continente. Esto es lo peligroso. Y esto fue creado por el Consejo Mundial de Iglesias. Déjenme aquí mostrar nada más una cosa más aquí. Voy a compartir aquí voy a compartir aquí mi tela. Espero que ahora sí. Entonces, el Consejo Mundial de Iglesias, que ahí que estoy diciendo, el indigenismo, ambientalismo es una geopolítica transvertida de derechos humanos contra el Estado Nacional soberano en busca del control de enormes recursos naturales del país, la frontera mineral agrícola. Esto es más o menos una orden de batallas, y lo que es el doctor Fernando faló mucho de la cuestión de la Casa de Windsor, la nobleza europea. Yo quiero nomás presentar aquí lo que el Consejo Mundial de Iglesias apoya: el CTI, el CIMI, ISA, Survival International, el Movimiento Sin Tierra, los Atingidos das Barragens, International River Networks y el CPT. Y es quien financió y creó la campaña del desarmamento civil y, en general, las campañas contra las Fuerzas Armadas, contra las policías, etc. Ahora, yo pienso que en el sentido, es decir, de qué hacer frente a esto, porque yo veo esto como una amenaza a la integridad territorial del país. Esto, en este momento hay un impasse, pero estamos caminando a un choque institucional. Ontem, la jornalista Eliane Cantañera decía que puede ser un choque sangriento, mas se está aproximando un choque muy serio, en el cual hay estos componentes, podemos ir a estos componentes en este conflicto. Cuando el presidente Bolsonaro faló en la 74ª Asamblea Geral da ONU el año retrasado, septiembre del año retrasado, yo pensé inmediatamente, es decir, el rechazo a la política de Brasil, la gente que está promoviendo esa limitación de soberanía, son los gobiernos europeos de la Europa Occidental, no los gobiernos europeos es decir, orientales, los Estados Unidos, Canadá y todo el mundo angloparlante, Inglaterra, etc. Entonces yo pensé inmediatamente que el libro Nosso, Mafia Verde, tendría que estar disponible en ese momento en inglés para poder llegar exactamente a las delegaciones de la ONU que recibieron optimísticamente el discurso del presidente Bolsonaro. Porque esa mafia ambientalista atacó a África primero que a Brasil y ha atacado a Asia, naciones que también son tropicales o subtropicales, me refiero a Malasia, Indonesia, Filipinas, etcétera, que son los países que Brasil tiene que aliarse. Es decir, Brasil tiene que responder a estas amenazas, incluyendo esta injerencia clara de la Embajada Americana en la acción contra Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente. Tiene que basarse geopolíticamente en los BRICS y tiene que basarse en lo que yo llamo Bandung 2. Bandung, ¿qué fue? En una reunión en 55 en Indonesia, estaba el presidente Sukarno, estaba el presidente de Egipto Nasser, estaba Nehru de la India, y había 20 o 25 países de Asia y África, para protestar contra el colonialismo europeo y contra
esa Guerra Fría porque ellos no querían asociarse ni a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Entonces ellos ficaban al margen de eso. De eso fue a provocar la creación en 1961, en la reunión de Belgrado, del movimiento no alineado. Para mí el país necesita caminar hacia un Bandung, es decir, juntar los países que sufren las agresiones de ese nuevo colonialismo verde para poder responder. Vean ustedes que el discurso del presidente Bolsonaro en el Foro Económico de San Petersburgo provocó inmediatamente un apaciguamiento de la presión americana, porque los Estados Unidos no están ofreciendo nada al país, están parte de la presión. Entonces, ese discurso, que fue muy importante, yo les pido que vean el discurso del presidente Bolsonaro en la reunión del Foro Económico de San Petersburgo, creó pánico en la diplomacia americana. Y yo estoy seguro que van a bajar las presiones porque Brasil es un país continental, es miembro de los BRICS y tiene capacidad geopolítica para responder al nivel. Yo estaba diciendo algunos días atrás, el fantasma, hay un fantasma que recorre Washington, es el fantasma del general Ernesto Geisel, porque lo que puede ocurrir es una ruptura exactamente de los acuerdos y un alineamiento a donde están los intereses, donde pueden ser defendidos los intereses del país. En función de eso, yo tomé la decisión de publicar el libro Mafia Verde, que aquí en Brasil tiene 12 ediciones, más de 25,000 ejemplares vendidos, distribuidos. Hay 3 ediciones en español y decidí ponerlo en inglés porque yo pienso que la batalla está en la diplomacia. Yo creo que la batalla está en mostrarle al mundo los absurdos de la política y de la presión colonialista, utilizando el tema del medio ambiente y utilizando el tema de los pueblos indígenas. Entonces, es decir, la batalla no es solo en el campo interno de una legislación. El poder de ese aparelho, los donos del colonialismo, yo siempre digo, los donos do cachorro no están en Brasil, están fuera. Entonces, tienes que responder fuera. Y esto es labor de una acción diplomática. Y quiero decir lo siguiente, yo acompañé el problema desde la creación de la constituyente. Vi cómo la embajada canadiense coordinó las acciones dentro de la Asamblea Constituyente, dentro de la embajada, injerencia, es decir, con, por ejemplo, el INESC y otras organizaciones de esa época, y nunca vi, en realidad, una acción de Itamaraty, de la política exterior, defender al país de esas presiones, porque se estaba acomodando el problema del asiento del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que si no hay una acción diplomática fuerte, explicando estos problemas, es muy difícil combatir un enemigo que recibe su energía y su fuerza de fuera. Yo creo que tiene esos dos aspectos. Colocar una legislación que regule la entrada de sus ingresos y en último, en casa, declarar que son agencias externas. Un poco lo que hizo el presidente Vladimir Putin en Rusia. Ok, pueden actuar, pero tienen que reconocer que son agentes externos. Es decir, son agentes que están que están recibiendo dinero para operar dentro del país contra el interés del país. Entonces, yo pienso es decir, yo quiero decir esto porque esto está vivo. Yo di una palestra hoy, el sábado pasado, a un grupo de militares retirados en Colombia, que tiene una repercusión gigantesca en Colombia, exactamente hablando del problema del Consejo Mundial de Iglesias y lo que está generando, porque está habiendo quema de iglesias, está habiendo destrucción de monumentos. Tuvieron que retirar del aeropuerto del Dorado
la estatua de Cristóbal Colombo y de Isabel la Católica.